Buenos días en general. En esta oportunidad, quien les habla es Kevin Goicoechea. Bueno, en esta oportunidad le voy a explicar todos los laboratorios que hicimos en el curso, que es Ingeniería Eléctrica y Automatización Industrial, en el cual nuestro profesor es el Ulises Abdón Sicoya Silva. En estas PPTs le vamos a explicar sobre todos los programas que nuestro profesor nos ha estado explicando semana tras semana, laboratorio tras laboratorio, donde estos programas son muy sencillos de realizar, donde yo brevemente les voy a explicar paso a paso y explicarles cada laboratorio que hemos estado haciendo. En el primer laboratorio solamente hicimos la parte inductiva, en el cual nuestro profesor nos explicó sobre los programas que vamos a utilizar y algunas reglas básicas que se tienen que cumplir dentro del laboratorio. En este caso, los programas que usamos fue Multisim Live, el Festo que se llama también FluidSim y el KDSim. Y de ahí nos explicó sobre algunas reglas básicas que se tiene que cumplir, por ejemplo, que tenemos que ir con jean o con buzo al laboratorio sin ningún tipo de vestimenta corta que sea short, donde no se puede ingerir alguna bebida, ya que se puede malograr algunos equipos dentro del laboratorio y que cause alguna electricidad o cause algún problema hacia el profesor. En el segundo laboratorio ya entramos en el primer programa donde el profesor nos explica qué es Multisim Live. En este caso es un circuito de media onda donde podemos observar el voltaje en la mano izquierda, que es 220 ohm, y la frecuencia que es 60 Hz. Eso lo unimos con dos líneas a un condensador que dice T1, donde de ahí volvemos a unir a un diodo y a un pozo de tierra y a una resistencia, donde el diodo tiene una función de pasar a una corriente alterna, a una continua, donde toda la parte negativa se queda atrás, que consta de un 0,07. En la resistencia le ponemos un kilowatts, kiloohmios, donde todo eso está unido a un capacitor. Cuando corremos el programa sale un voltaje de 30,248 voltajes. Eso es más que nada en la parte del laboratorio 2 de reconocer los objetos, las uniones, cómo unir, el tipo de voltaje que se utiliza y cómo correr el programa, ¿no? En esta parte ya nos dejó una parte de práctica el profesor como para practicarlo, donde en esta oportunidad ya no solamente se utiliza un solo diodo, se utiliza cuatro, donde es el mismo problema que el anterior, pero solamente con cuatro. Donde cuando corremos el programa nos sale que la unidad de voltaje es 29,336 voltios. En el tercer laboratorio ya utilizamos un segundo programa, que es el FluidSim, también llamado como Festo, donde el 24 voltios es una fuente de energía y el 0 volt también es una fuente de energía. Donde lo unimos a ese cuadrito que es la parte inductiva y el otro signo es el OPT, donde y está unido ambos signos a una intensidad luminosa, donde al momento de correr el programa, si nosotros pasamos algún metal, sea cual sea, en la parte del circuito, la parte inductiva se va a prender. Ahora, si es que nosotros llegamos a pasar, por ejemplo, el lente, perdón, la lente la lente de sol o cualquier otro lente, se va a prender el OPD, el otro sensor. ¿Ok? Eso es lo único que hicimos en el laboratorio. En el cuarto laboratorio también hicimos un circuito de media onda donde retornamos ya de forma de práctica para nosotros recordar y no poder olvidar este programa, ¿no? Que es de Multisim Live, donde hicimos el mismo proceso, ¿no? Unimos la unidad de voltaje 220 con 60 Hz, que es la frecuencia, a un condensador. Ese condensador lo volvemos a unir a un diodo con un pozo tierra y junto a eso lo unimos a una resistencia, donde la resistencia lo unimos a un capacitor, donde en este caso el capacitor es 8,45 ohmios, donde cuando corremos el programa nos bota que la unidad de voltaje es de 32,982 voltios.
En este quinto laboratorio ya es un tercer programa. No, perdón, este mismo programa, Multisync, pero ya no es con voltios, ni resistencias, ni nada de eso, ni unidad de voltaje. Ahora son con conectores lógicos. Donde arriba, en la parte superior, nos da una función que es y igual a por b más a por c. Donde en las multiplicaciones y la suma tienen signos de conectores lógicos diferentes. En las cuales donde dice U1, U2 y U3 son conectores de multiplicación o sino también OR. El otro conector que es el U4 es el conector de suma, que es AND. Entonces, nosotros tenemos que la primera función es A por B. Entonces, unimos con línea simplemente al U1, el A y el B. Simplemente con líneas. Luego, al otro conector que es U2, unimos el A con el C. Y en el otro conector, el U3, unimos el B con el C. Entonces, como nos dice la operación, los tres se suman. Entonces, buscamos el conector AND, que es el U4, donde unimos las tres multiplicaciones. Donde eso se tiene que unir a una resistencia y a un LED y continuamente a un positivo. Cuando corremos el programa y activamos lo que es el sensor A, B y C, nos damos cuenta que el LED está prendido. Si nosotros llegamos a desconectar uno, el LED se va a apagar. Esto es del mismo problema, la misma multiplicación, la misma operación, pero con otro programa, que en este caso sí ya viene a ser el tercero, que es el Festo, el FluidSync, que en este caso viene a ser con el módulo digital. En este caso, el módulo digital lo unimos con unos interruptores, donde cada de los tres interruptores vienen a ser las tres variables, el A, el B y el C, que respectivamente se le pone el nombre. Donde se pone a una unidad de voltaje, que es 24 voltios, y el 0 voltios. Donde eso tiene que ser unido hacia cada intensidad, la intensidad uno, la 2 y la 3 respectivamente, y esa tiene que ser unida también a la unidad de voltaje de 24 voltios. En la parte de abajo del módulo digital se tiene que unir a una intensidad luminosa y también a un relé, donde ese relé, para que pueda ser activado y se pueda también prender la intensidad luminosa, se tiene que tener el mismo nombre a la otra operación que está en la mano derecha, donde unimos una fuente de corriente de 24 voltios con un obturador y un motor DC. Entonces, al obturador tienes que ponerle el mismo nombre que le has puesto a relé para que al momento de correr el programa lo valide. Si no, no va a correr el programa o puede correr el programa, pero no va a prender la intensidad luminosa o el motor no va a funcionar. La imagen de la parte derecha es las operaciones que se tiene que poner dentro del modo digital para que sea reconocido el programa. En este caso, esas figuritas de AND, perdón, en este caso de OR, tiene que ser igual la misma operación. Unir, en este caso, A es la intensidad 1, B la intensidad 2 y la C es la intensidad 3. Donde hacemos las mismas uniones que hemos explicado anteriormente, que es A por B, A por C y B por C. Y en ese símbolo de menor 1, menor o igual a 1, es la operación de AND, donde se tiene que ser tres unidas a las operaciones que se ha hecho. Una vez pasa el correo del programa, y pues ahí lo podemos observar. En el sexto laboratorio, nuevamente es multisync, pero en este caso, en la parte de abajo hay una tabla donde nos da unos valores de 0, 0, de los 0 y el 1, que el 0 viene a ser un 0 lógico y el 1 viene a ser 1 lógico. En este caso, nos va a botar dos funciones, ¿ok? Un MI y un MD. En este caso, vamos a aprender, o el profesor nos hizo enseñar una nueva función o un nuevo conector lógico, en este caso viene a ser el NOT, la inversa, el negativo. Como podemos observar en el MI, viene a ser A por el NOT de B. Entonces, unimos A o P, como queramos ver arriba, y el NOT de B, que viene a ser el SI, primero tenemos que poner el símbolo de negativo, que es la inversa, el 1, perdón, el U1. Eso lo unimos y lo unimos respectivamente al conector OR.
que viene a ser la multiplicación. Luego le unimos una resistencia de 220 ohm a una LED que le tienes que poner Mi y un pozo de tierra, nada más. Luego eso viene a ser, y luego para hacer el MD se tiene que unir el A con el NOT de C, la misma función que hicimos arriba, pero en este caso el conector lógico negativo se tiene que poner en el SD, que es el C. Y hicimos lo mismo, unirlo a una resistencia y a un LED y a un pozo de tierra, nada más. Y de la misma forma, en el siguiente programa, que es de efecto de FluidSync, hacemos lo mismo. Con tres interruptores le ponemos las letras, ¿no? P, S, I y S, D, ¿no? En este caso que viene a ser eso. Luego lo unimos al modo digital y tenemos que poner, como son dos distintos resultados, el MI y el MS, entonces tiene que poner dos relé y dos intensidades luminosas, donde las mismas uniones que le había explicado anteriormente es la misma. Luego, dentro del modo digital, cuando se hace doble clic, aparece la imagen que está en la parte superior derecha, donde tenemos que hacer lo mismo, donde el uno en este programa, es la parte negativa, la inversa, el NOT de A y el NOT de C, donde tiene que ser lo mismo. Es como si estuviéramos repitiendo el mismo circuito, pero en otro programa, nada más. La forma de los conectores lógicos es distinta, es lo mismo, solamente, pero vale, es lo mismo, el mismo significado, nada más. Luego al costado, en la parte de abajo, hacemos igual otras conexiones con MI y MD, junto con una fuente eléctrica de 24 voltios, de 0 voltios, y su motor DC, y un obturador, donde habíamos dicho anteriormente que el obturador con el relé tienen que tener el mismo nombre, igual que el MDE y el otro relé que también tiene que ser MD, nada más. Bueno, en el séptimo laboratorio hicimos lo mismo con el programa Multisync, donde a la parte superior nos bota los resultados, ¿no? Si es 0, 0, 0, nos bota un resultado de 0. 0, 0, 1, nos bota un resultado de 0. Luego, en el otro 0, 0, 0, también nos bota 0. 0, 1, 1, nos bota uno lógico. 1, 0, 0, 0. 1, 0, 1, nos bota uno lógico. 1, 1, 0, 0 lógico. Y cuando todo está prendido, 1, 1, 1, nos bota 1. Entonces, al hallar esto, nos sale una operación de B por C más A por C. Entonces, nosotros sabemos que ya la multiplicación tiene un conector lógico, como lo podemos ver, el U1 y el U2. Y la suma es el otro conector lógico, que es el U3, que tiene casi la misma forma, pero no, tiene otro tipo de función. Entonces lo unimos mediante líneas, luego después de hacer la multiplicación y la suma, lo unimos a una resistencia. Luego de una resistencia lo tenemos que unir a un LED y a un pozo de tierra. Ojo, no olvidar que siempre a la resistencia se le tiene que poner 220 ohms. ¿Ok? Nada más. Y el programa va a correr normalmente. Ojo, acá para que puedan entender. Cuando está en el A, en el B y en el C, dice 1, 1, 1 y usted te vas a la tabla y vota uno lógico, entonces el LED se va a prender. Supongamos, para que se apague el LED, puedes hacer la función 1, 1, 0. Entonces, el A está en 1, el B en 1, pero si el C tú lo apagas y lo pones en 0, el LED se va a apagar. Y así respectivamente con cada serie tiene que salirse. Con es uno lógico, el LED está prendido. Con ese lógico es porque el LED está apagado. Luego volvemos a pasar al tercer programa, ¿no? Que es el FluidSync. La misma función, el mismo proceso, lo mismo. Pero en este caso, lo que el profesor nos hizo añadir y nos enseñó es que la intensidad luminosa ya no solamente se une al modo digital, sino que también le podemos unir a la fuente de energía, que en este caso es 0 voltios, con cada interruptor respectivamente a cada variable, la A, el B o el C. Se une respectivamente al A, al B y al C, donde cuando tú haces un juego de series, entonces se tiene que, pues si tú prendes el interruptor A, sí o sí se tiene que prender la intensidad luminosa que has seleccionado respecto a la. Del B igualmente y del C de la misma manera. Nada más.
En este laboratorio, que es el número 8, ya es el cuarto, no, perdón, el tercer programa, pero también es en Festo, pero en este caso son con solamente son con pulsadores y compturadores, ¿ok? Pero en este caso son interruptores, ¿ok? Interruptor y pulsador. Y solamente trabaja con fuentes de energía, que es 24 voltios y 0 voltios, que trabaja con un relé y con un obturador, ¿ok? Y la intensidad luminosa que sí o sí tiene que ir. Entonces, en la parte izquierda, eh, tenemos que hacer las tres variables, el A, el B y el C, porque estamos haciendo tres variables, como podemos observar en la imagen derecha, donde vemos que la función o la operación es no de A por B más B por C. Ok, hacemos ese diagrama tal cual. No se olviden de que siempre el relé tiene que tener el mismo nombre del obturador. Entonces, en la mano derecha está arriba. Entonces, ahora acá cambia. Con nosotros, en el programa de Flip Team, le poníamos unos conectores que se unían simplemente a líneas, ¿cierto? En este caso, en este programa de Flip Team, el obturador son las variables y el franqueador, que en este caso es la forma negativa. Si tú en este caso nos diría un ejemplo, no de B, entonces ese franqueador sería el B. Es como que el franqueador hace que de la forma invertida y sea no de A, no de B o no de C respectivamente. En este caso es no de A por B. Nosotros sabemos que la multiplicación, en este caso, en este programa, tiene que ir en serie, uno debajo de otro, uniéndolo con una línea. O la otra multiplicación es B por C, que en este caso son obturadores. En este caso nos pide una suma de dicha multiplicación. Entonces lo unimos con líneas y esas tenemos que unirlas con una intensidad luminosa. Luego, en la siguiente diapositiva, ese diagrama ya el programa completo, como podemos observar aquí. Y como todo está aprendido, uno lo tienes que aprender, cuando corres el programa, tienes que aprenderlo con el interruptor. Al momento de prender el interruptor, te das cuenta que todas las intensidades luminosas están prendidas. Si tú apagas uno, se va a apagar la intensidad luminosa de dicho pulsador que vas a apagar. Ahora, en este programa, que es el cuarto, que este es el K décimo, este es más sencillo, al parecer, de todos los programas, ya que en la imagen C, lo único que tú tienes que hacer es ponerles las variables A, B y C. El R no es necesario modificar, pero siempre trabajamos con tres variables. En esta parte derecha, tenemos que identificar el M00, el M01 y el M02. Como nosotros yo ya sé lo que es ya saber todo esto, entonces con una línea tenemos que unir las tres primeras, luego la cuarta, quinta y sexta, y luego la séptima, octava y novena. Le ponemos el valor de A igual a M0.c, B igual a 0.0 y C igual a 0.0. ¿Por qué? Acá lo vamos a enseñar en la siguiente diapositiva. ¿Por qué? Nuestro, Nuestra multiplicación, nuestra operación es not guioncito, que en este caso viene a ser not de A, por B más A por C. Entonces, nosotros tenemos que aprender. El A es A, perdón, el A es igual a M0.0. El B es igual a M0.1 y el C es M0.2, como lo habíamos puesto acá, ¿cierto? Ahora, como el A es negativo, tiene que tener ese dibujito de dos líneas y con una línea en diagonal que hace la forma de una negación. Y se multiplica por el B, que el B que tiene que ser 0, M0.1. Luego en la parte de abajo, nos nota A, pero en este caso es positivo, entonces se tiene que hacer el otro dibujo sin necesidad de hacer la línea. La línea solamente va cuando es negativo. En este caso es M0.0 y se multiplica con el M0.2. La suma, bueno, automáticamente ya se pone la suma al Q0.0. Entonces, al unir todas las partes, tenemos esto de aquí, que viene a ser nuestra plantilla del PLC,
Sí, porque no es una plantilla del PLC, donde cuando nosotros hacemos clic a estos botones que yo había puesto anteriormente a las variables, le hacemos clic al S0, le hacemos clic al S2 y le hacemos clic al S4, nos sale que los tres motores que están abajo, perdón, la intensidad luminosa están prendidas y que el motor KM0 está prendido también. ¿Eso qué quiere decir? Que el programa está muy bien. Si tú apagas, por ejemplo, el S1, la intensidad luminosa del M0 se va a apagar también. Y quizás también se apague el motor, dependiendo la secuencia de este de aquí, de la tabla de aquí, ¿cierto? Luego, para ya finalizar con nuestro último laboratorio, es como que nosotros tenemos en la mano izquierda una tabla, ¿ok? Esta página se llama 32 por 8 Carnot, donde cuando tenemos 0 lógico nos bota un resultado negativo, 0 lógico. Tenemos 0 nos bota un resultado de 1 lógico. 0 nos bota un resultado de 1. 0 nos bota 1. 1 nos bota 1. 1 nos bota 1. 1 y 1 nos bota un 0 lógico. Cuando lo hacemos submit, nos bota esta función que vemos en la imagen derecha. Y arribita de esa imagen nos vemos la operación. Cuando el guioncito está después de un, ¿cómo te digo? De una variable, es porque esa variable es la negativa. Entonces sería aquí, no de A por C, más no de A por B, más A por no de B. Y esta es la imagen. Hace referencia al programa de Multisync Live, ¿ok? Pero nosotros lo vamos a hacer en el Festo. Que en este caso tiene que haber solamente la fuente de energía, que es 24 voltios. Se utiliza la fuente de energías, el obturador, el relé, la intensidad luminosa, el interruptor y el pulsador. ¿Ok? Son los únicos 6 objetos que se tiene que añadir. Y en este caso, si tú le quieres añadir una bocina, se le pone. Como nuestro profesor nos había enseñado, que siempre al relé y el obturador se le tiene que poner el mismo nombre. ¿Ok? Entonces hacemos la misma función, pero en este caso en la parte de la foto de la mano derecha tenemos no de A por C. Ojo, el no de A, el negativo, yo les había dicho que es el franqueador. Buscas el franqueador, le pones la letra y automáticamente ya es como ese franqueador es un no de A. Se multiplica por C, pero el C, como no es negativo, se le pone el obturador. Continuamente el no de A, franqueador, le pones el nombre A y por el obturador la letra B. Luego la otra multiplicación es A, que en este caso ya no es franqueador, sino que un obturador, pero el franqueador es la letra B en la parte de abajo. Como se multiplican, tienes que unir línea con línea, pero esas tres se tienen que unir respectivamente hacia una intensidad luminosa. Donde esa intensidad luminosa va a ser unida por un relé que le han puesto el nombre sirena. Puede ser cualquier sirena, G, una letra, un número, lo que ustedes quieran. Pero ese tiene que tener el mismo nombre de una obturador y que también ha sido unido a una bocina. Entonces, cuando el programa se corre, podemos ver aquí, se prende absolutamente. Acá hicimos la función 1, 0, 1. ¿Por qué 1, 0, 1? ¿Cómo saben que es 0, 1? Cuando está prendido es 1 lógico. Cuando es 0, cuando está apagado es 0 lógico y cuando está prendido es 1 lógico. ¿Ok? Entonces ahí se prende la bocina también, que se llama sirena. Y este es el programa en Festo, en FluidSync. Luego nuevamente pasamos aquí. Este es el décimo y el cuarto y último programa que el profesor nos ha enseñado. Le ponemos las variables A, B, C. Y en la mano derecha hacemos el mismo proceso. El primero era no de A por C. No de A, ¿cuál es? M.00. ¿Ok? Entonces ahí está en la parte de M. Por C. C es 0.2. M 0.2. Luego viene no de A nuevamente, pero en este caso por B, que el negativo es M 0.0 y el B es M 0.1. Luego la última multiplicación es A por no de B, que el A es M 0.0 y el B es M 0.1. Donde unimos todo y nos damos cuenta
que al momento de prender, en este caso solamente está prendido el B y el C, donde podemos ver que solamente esas dos están prendidas, pero el motor sigue prendido. ¿Ok? Es lo único que tenemos que saber sobre este programa, que es muy sencillo. Creo que a mi parecer es más sencillo de todos los programas y queremos, bueno, quiero decirles que estos cuatro programas son muy fáciles de utilizar, muy fáciles de desarrollar, es paso a paso y nada, podemos observar que de un solo operación se puede resolver las diversas programas que hemos hecho. Por ejemplo, un programa lo puedes hacer con Multisim, nuevamente lo puedes hacer con Festo y también lo puedes hacer con el Cadécimo, que tiene el mismo significado, el mismo resultado que te tiene que dar. Solamente con diferentes conectores lógicos, utilizando solamente el obturador, el franqueador, etcétera. Así que eso es todo. Muchísimas gracias. Espero que les sirva el video y espero que les pueda servir a las futuras generaciones cuando quieran desarrollar este tipo de programas. Y nada, gracias.